Bueno, vamos a hablar de este tema China. Recién escuchábamos parte de lo que anunciaba ayer en conferencia de prensa el presidente de la República, Uruguay, dispuesto a avanzar en un acuerdo comercial con China, que además es nuestro principal socio comercial en este momento. En un ratito vamos a repasar con Rafael Tardáguila números con respecto a lo que son las ventas de Uruguay a China. Vamos a recibir a un especialista en el área de integración internacional y comercio, al licenciado Gonzalo Leggini, para hablar de este tema, que en muchas oportunidades hemos estado compartiendo con él aquí en el programa, el tema justamente de la integración internacional de tratados de libre comercio. Gonzalo, buenos días, el gusto de recibirte hasta ahora aquí en Valor Agregado. Y bueno, ¿cómo se ve este anuncio de ayer? ¿Qué lectura haces de esto que, bueno, encara ahora Uruguay, que es la posibilidad de un tratado de libre comercio con China? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, Martín. Bueno, a ver, como tú lo decías, ¿no? Al principio, que yo he participado en muchos programas en la radio hablando sobre esto con ustedes, ¿no? Hace mucho tiempo que venimos hablando de esto, y creo que lo importante es ahora avanzar, ¿no? Porque mucho se ha hablado y poco se ha avanzado, ¿no? Y yo creo que, a ver, es un hito muy importante, ¿ah? Marca un antes y un después en la política comercial externa del Uruguay, porque obviamente estamos hablando de un país fuera de la región, estamos más acostumbrados a negociaciones con países de la región, y quizás no con países centrales, estamos hablando de, como bien decías vos, no solo la segunda potencia a nivel mundial, sino el primer cliente del Uruguay, ¿no? Con lo cual ahí el argumento pasa a ser mucho más interesante, ¿no? Y estas son negociaciones que se venían llevando a cabo hace muchísimos meses, yo diría que desde el año pasado fuertemente, y bueno, y que ahora desembocan ya en un claro mensaje de que el Uruguay va a avanzar en esas negociaciones y que, bueno, va a comenzar el proceso que lleva este tipo de negociaciones, ¿no? Que es un proceso largo, ¿no? Claro, a propósito de eso, hay una primera etapa, lo decía ayer el presidente de la República, de evaluación que seguramente va a llevar, digamos, esta recta final del año 2021. Sí, lo que se planteó es primero un estudio de prefactibilidad del acuerdo, esto obviamente para la audiencia es bien claro, como cualquier proyecto, ¿no? Primero hago una prefactibilidad si el proyecto tiene sentido, bueno, a partir de ese documento. Si el proyecto obviamente es beneficioso para las dos partes, ahí comienza el proceso de negociación del propio acuerdo. ¿Qué va a tener adentro ese acuerdo? Bueno, el acuerdo arranca con un marco, pero muchas de las cosas se empiezan a negociar en el momento, ¿no? Porque yo he visto muchos empresarios, y principalmente cercanos a lo que es el rubro agrícola, ¿verdad? Que son los que están más la proporción de producción más fuerte del Uruguay, diciendo, bueno, ¿y mi sector dónde va a estar? ¿Y qué se va a liberalizar? Bueno, ese tipo de cosas se empiezan a negociar a partir del acuerdo de principio, y eso va a llevar, es difícil saber cuánto, pero para que la audiencia entienda, promedialmente un acuerdo de este tipo normalmente lleva entre 1 y 2 años, la negociación. Si logramos hacerlo rápido, yo calculo que en el correr del 2022 el acuerdo se puede terminar de negociar. Claro, Gonzalo, y después obviamente va a depender qué se acuerda, pero en muchos casos la rebaja arancelaria es por etapas. Bueno, ahora en un ratito vamos a hablar con Rafael, por ejemplo, de algunos productos, pero Australia, que tiene un acuerdo comercial con China, en el caso de la carne, por ejemplo, si bien ya tiene un arancel más bajo, Australia va bajando de forma progresiva. Exacto, eso es claro, porque muchas veces nos toma la euforia, ¿no? Por este tipo de cosas, pero tenemos que pensar que los efectos de un acuerdo comercial, depende de lo que se negocie, pero vamos a poner un acuerdo con alcance promedio, lo que se hace a nivel global, empezamos a ver los efectos de un acuerdo a los 4 o 5 años de firmado, ¿ah? Porque mayormente los acuerdos van entre 10 y 15 años en ese proceso de bajar aranceles. Bueno, quizás Uruguay pueda conseguir menos que 10 años, o sea, todo eso va a depender de la negociación, pero no es un proceso de un día para el otro. Obviamente nos termina acercando a lo que hemos hablado mucho en el programa, Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, en diferentes productos, ¿no? Claro. Y ahora es un momento todavía más interesante porque principalmente Australia está en un fuerte conflicto político con China y ha perdido muchas ventas a China y tuvo que redirigir gran parte de su producción, de su exportación agrícola hacia otros países, con lo cual para Uruguay es una buena oportunidad de poder lograr esa rebaja y quedar más cercano a lo que hoy australianos y neozelandeses pagan para ingresar al mercado chino, ¿no? Claro. Gonzalo, uno piensa, y bueno, por el enfoque también del programa hablamos sobre todo de las exportaciones,
para Uruguay China es un mercado muy importante para la mayoría de los productos que exportamos. ¿Qué pasa con la importación de productos, el acceso de productos de China a Uruguay? Bueno, ese es un dato interesante porque, a ver, tenemos que tener en cuenta que un acuerdo de esto es una puerta de va y ven, ¿no? Nosotros siempre pensamos lo que vamos a vender, también tenemos que pensar que el otro también nos va a vender, ¿no? Entonces, acá tenemos que tener claro que también va a haber reducción al ingreso de aranceles de muchos productos que vienen desde China. Por ejemplo, por pensar en el sector agrícola, puede ser la negociación con algunos insumos, con algunas maquinarias. La mayoría tienen una rebaja arancelaria importante, pero puede haber algún sector que haya quedado colgado, que hoy esté pagando aranceles más altos, con lo cual también implica importaciones a menores costos, ¿no? Claro, claro. La última, Gonzalo, ¿cómo ves al Mercosur? Se ha planteado el tema de la flexibilización. ¿Cómo ves el tema? Aquí seguramente la posición de Brasil de respaldo a Uruguay y todo el movimiento previo que se ha ido dando ha sido fundamental. Sí, bueno, a ver, yo creo que Uruguay aprovechó muy claro el timing. O sea, el mensaje el día de ayer tiene un timing clarísimo, ¿no? Argentina en esta semana está en campaña electoral, está en otra cosa, y Brasil ayer con el Día de la Independencia y ese choque de fuerzas entre quienes apoyan al gobierno y quienes no en las calles de Brasil. Yo creo que Uruguay aprovechó, no diría la mejor semana, el mejor día para dar este mensaje y porque obviamente se podía generar un impacto que en Argentina obviamente se generó, pero bueno, esto mismo creo que nosotros lo padecimos también cuando se da el tema de México y también cuando se da el tema de las papeleras. Recordemos que con Argentina también tuvimos fuertes presiones para no avanzar y bueno, el presidente en su momento decidió avanzar y hoy tenemos una estructura de planta de celulosa que bueno, lo va a transformar después que termine prácticamente en el primer rubro exportable del Uruguay. Si nosotros hubiéramos cedido a las presiones, hoy no teníamos nada. Gonzalo Leggini, especialista en el área de comercio y también integración internacional. Muchas gracias, Gonzalo, y bueno, obviamente vamos a seguir hablando porque de este tema vamos a tener más novedades próximamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.